Mineros en Marte encontraron una cueva de 3 millones de años de antigüedad. Lo que despertó debajo es aterrador. Todos los días en Marte se sentían casi iguales hasta esta noche. Tormentas de polvo golpeaban contra los refugios de acero de la Vista Z, esa colonia minera en utopía plenicia, obligando a cerrar las persianas y ocultando el horizonte rojo tras densas nubes. Mi turno comenzó con el sonido de la alarma de la estación meteorológica. Nada dramático para la mayoría. Habían personas con trajes de minero, con el rostro medio oculto, reunidas alrededor de pantallas portátiles, ignorando el viento, intercambiando rumores y bromas sobre el pago de horas extras. Yo era geólogo en mi ciudad, no el tipo de científico héroe del que se oye hablar después de las grandes misiones de la NASA. Solo otro tipo con gafas que prefería buscar rocas a charlar sin importancia. Marte me dio una vía de escape de un lío personal tan aburrido que ya casi ni pensaba en él. Aquí, mantuve la cabeza baja. Estudié datos sísmicos para la corporación y dejé que el pasado se pudriera en algún lugar de la Tierra. Esta noche, quería que el mundo siguiera siendo aburrido. Sin suerte. A las 3 horas de mi turno, mientras supervisaba la operación de perforación, noté que los números empezaban a fluctuar. Las lecturas saltaban, pitaban como si algo latiera bajo la superficie. Fruncí el ceño. El taladro no debería haber encontrado nada nuevo en al menos otros 20 metros. Sin embargo, la retroalimentación tembló tan violentamente que casi se me cae el café. Riley, el capataz de la mina, estaba a cargo de la extracción esa noche. Sus botas resonaban por el pasillo mientras daba órdenes. «Tenemos un hueco», gritó, resonando en las paredes del pasillo, donde siempre se acumulaba la condensación húmeda. «¿Ves esto?», me saludó desde la sala de control, golpeando una pantalla táctil con una mano enguantada. Entrecerré los ojos para mirar el monitor, con el corazón latiéndome con fuerza. Las señales se veían extrañas. No como una bolsa de gas, ni como una roca derrumbada. Un vacío más profundo que cualquier cosa en la corteza cartografiada de Marte. Me temblaban las manos. «Tenemos que dejar de perforar», le dije con voz firme, pero con la piel picando. «Hay posible riesgo de colapso». Riley puso los ojos en blanco, murmurando en voz baja. «El protocolo dice cierre. La empresa quiere resultados. La semana pasada dijiste que paráramos. Perdimos 2 días de producción». Se acercó. «El jefe de arriba cree que debemos reducir la cuota». En el pasillo principal, las luces parpadeaban mientras la tormenta afuera empeoraba. Un polvo anaranjado se arremolinaba entre las grietas del escudo exterior. Riley se presionó el auricular, murmurando algo con alguien en la cubierta superior. Detrás de él, el resto de la tripulación, Williams, Carter y 2 jóvenes ingenieros, encorvados sobre tabletas, esperaban la orden de Riley. La retroalimentación del taladro emitió un gemido. La computadora emitió una serie de códigos de error, emitiendo una advertencia sobre una cavidad no reconocida bajo la plataforma. Me dio un vuelco el pulso. Sentí la necesidad de correr, lo cual nunca es buena señal para alguien cuyo trabajo depende de mantenerse firme. Se oyeron gritos desde arriba. La empresa presionaba para terminar. Riley apretó los dientes y repitió la orden con el ceño fruncido. «Mantén la presión, sigue perforando», gritó, mientras el vapor se elevaba hacia el aire viciado de Marte. «Nos ocuparemos del vacío si se agrieta. Los datos indican que es estable». Me di cuenta de que me apretaba la muñeca con demasiada fuerza. 10 minutos después, oí el taladro romperse. A través de mi monitor, las señales se apagaron. Luego, una a una, las cámaras del casco se encendieron, enviando imágenes borrosas de algo inmenso, algo que no debería existir. «Rotura de tubería», gritó Carter. «Necesitamos un apagado completo». Riley lo ignoró, con la vista fija en los datos. «Solo una cavidad». Pero el suelo bajo la plataforma crujió. Un temblor recorrió la estación. Sonaron las alarmas. Toda la cubierta se estremeció, haciendo que tabletas y vasos cayeran al suelo a través del cristal. Afuera, una densa capa de polvo se arremolinaba, ocultando casi por completo la plataforma de perforación, ahora medio hundida en la tierra roja.
Tragué saliva con dificultad. Observé la transmisión en vivo mientras la cámara del casco de Carter se ajustaba a la poca luz, y lo vi. Se abrió una caverna, negra e interminable, rodeada de piedra, con un brillo azulado, más profunda de lo que las cámaras principales podían alcanzar. En el borde, algo inmenso, algo con forma de dedos que se extendían hacia el cielo. Vi temblar las manos de Carter. Nadie habló durante un instante. Carter susurró, apenas audible. Es una estructura. No es natural. Los mineros guardaron silencio. El mundo exterior estalló en una nube de polvo. Riley me espetó con voz ronca. ¿Querías un descubrimiento? Ya lo tienes. Alerta a la cubierta superior. Envía esto al comando. Necesitamos transmitir ahora. Busqué mi transmisor, luchando contra el pánico creciente. Cubierta superior, vista Z. Hemos penetrado en una caverna grande, no, anómala. Detrás de Riley, el joven Williams se adentraba en la oscuridad, con su linterna trazando las paredes. La roca tenía surcos, infinitos surcos grabados con patrones que intenté descifrar. Mi mente corría. Nada en la geología marciana explicaba una caverna de este tamaño, y mucho menos una con marcas. Parecía una catedral excavada en piedra viva, simétrica, casi deliberada. El mando respondió, con voz monótona, pero preocupada. Aseguren el sitio. Esperen al equipo de especialistas. Que nadie entre hasta que lleguemos. Riley gimió. Odiaba esperar. No vamos a dejar que la competencia se apodere de esto, ladró, accionando un interruptor. Preparen un equipo. Prepárense. Dudé. El protocolo decía retirarse. Pero Riley, como siempre, anuló el sistema para lo que la corporación quería, descubrimiento o fracaso. Sentí un escalofrío en la espalda. Los mineros se pusieron los trajes. Me uní a ellos, con un dedo nervioso oculto tras una visera. Me temblaban las manos, no de emoción, sino de profunda inquietud. Esto no se parecía en nada al trabajo habitual. Descendimos a la brecha. La escalera parecía interminable, cada escalón resonaba. El haz de luz de mi lámpara barrió una arquitectura imposible, arcos que rozaban el techo a 40 metros de altura, filigranas talladas, pilares imposibles veteados de mineral metálico azul. La mitad del grupo se quedó boquiabierto ante la vista. Las paredes zumbaban, un sonido bajo y lento, como un latido desfasado del mío. No era maquinaria. A cada metro, el sonido se hacía más intenso, apretándome los oídos. Riley nos llamó. Miren esto, susurró, trazando una línea de surcos tallados profundamente en la piedra. Miles de ellos se entrecruzaban en cada superficie como cicatrices en piel vieja. Me arrodillé, rozando las marcas con los dedos. Parecían desesperados, inclinados como si algo raspara hacia afuera, no hacia adentro. Sentí una nueva punzada de terror. Alguien o algo intentaba salir. Las palabras me supieron amargas. Más adentro de la caverna, Williams encontró algo más. Chicos, por aquí. Nos reunimos al pie de un pilar, donde a la sombra un traje, no, un caparazón, yacía retorcido en el polvo. Había algún tipo de armadura biológica, huesos soldados al metal, moldeados para adaptarse a algo no del todo humano. El casco estaba hecho de una caja torácica, abierto de par en par, con la abertura mirando hacia la superficie. Nadie dijo nada. Riley buscó su kit de muestras. Mantuve mi linterna enfocada en el caparazón, temeroso de que se moviera. Solicitamos un análisis de datación. Esperaba 1000 años, quizá 2. Pero el resultado me pilló desprevenido, 3.2 millones de años. Riley soltó una risa ahogada. Es un fallo informático. Vuelve a ejecutarlo. Le falló la voz. Miré al techo. El zumbido se elevó, casi recorriendo mi cuerpo. Por el rabillo del ojo, vislumbré el visor de Carter reflejando los rayos azules de la caverna. Pero algo más brillaba allí, detrás de él.
Una silueta, una sombra, moviéndose contra la pared del fondo, alta y esbelta. Desapareció antes de que pudiera parpadear. Carter se quedó paralizado. Me giré. La lámpara se balanceaba violentamente, el corazón latía con fuerza, los pulmones crujían. Pero la sombra se había desvanecido. Solo quedaba el vacío de la piedra, zumbando, palpitando de vida. Regresamos en silencio, con la mente ocupada en pensamientos a medias. A cada paso, una pregunta sobre lo que habíamos descubierto y lo que podría estar aguardando, aún enterrado bajo la fina piel de Marte. Subir de vuelta desde el foso fue como salir de un sueño, con el cuerpo rezagado tras la mente. Arriba, la visión Z se estremeció. El viento golpeaba el metal, el polvo golpeaba cada superficie mientras me quitaba el casco. Tenía los dedos entumecidos por el frío y los nervios. Los rostros se reunieron bajo las intensas luces. Todos en silencio, con la misma pregunta en la mirada. ¿Acabamos de encontrar pruebas de que no estamos solos? Ese caparazón lo dejamos sellado en un contenedor, guardado en el laboratorio de la SEC mientras el equipo de mando descifraba el protocolo. De vez en cuando, descubría que mi mirada se deslizaba hacia la puerta, entre miedo y esperanza de que se hubiera abierto de golpe. No podía dormir. No para mí. Para nadie en la cubierta superior. La noche se convirtió en la mañana mientras la mayoría de la tripulación se inclinaba sobre los monitores. Deambulé por el pasillo, con el eco de mis botas en la quietud. Pasé junto a Jackson, el ingeniero, cuyos dedos recorrían rápidamente los planos, mapeando la estructura de la catedral. Todos evitaban las conversaciones intrascendentes. Lo que habíamos encontrado se aferró a nuestras mentes como viejos miedos, más difíciles de sacudir que el polvo marciano de las bodas. Al mediodía, llegó una oleada de visitantes. Trajes con la impresión de la alta dirección corporativa, mirada penetrante, tono aún más agudo. Con ellos llegaron funcionarios del gobierno con acentos recortados e insignias, una oleada interminable de autoridad. Recorrieron la estación, inspeccionando la brecha, intercambiando teorías susurradas a puerta cerrada. La doctora Moule, su investigadora principal, se me acercó con paso rápido, el cabello recogido y los ojos brillantes, calculados. «Cuéntame todo lo que viste», me ordenó, con el cuaderno en la mano y el bolígrafo listo. Le conté las vetas azules, las tallas en espiral, la concha vacía que descansaba en la base del pilar. Mientras describía la luz brillante, Moule cambió de postura. Me presionó, con preguntas mordaces. ¿Tocaste algo más? ¿Oliste algo raro? ¿El zumbido? Descríbelo de nuevo. Se sentía vivo, dije, evitando su mirada. No quería parecer desquiciado. Me ceñí a los hechos, tragándome la inquietud. Ella continuó, tomando notas con una letra frenética. Tras ella, los demás investigadores entraron a la mina con expresión seria, con gruesos equipos negros, murmurando una jerga técnica que parecía extraña, incluso en Marte. Durante horas, bajaron el equipo por la escalera, espectrómetros, cámaras termográficas, sensores de radiación. A ninguno de los mineros se nos permitió bajar. Riley se burló de sus trajes protectores, murmurando en voz baja sobre paranoia y gente que nunca había hecho trabajo de campo. Pero el zumbido, también lo encontraron. Uno a uno, cada traje salió del foso, más silenciosos, con el rostro pálido, algunos mirando por encima del hombro como si esperaran sombras. Llevaron el armazón al laboratorio principal. Observé a través del cristal cómo el equipo de Mayer escaneaba cada ángulo, con láseres que revoloteaban sobre hueso y metal antiguos. Los instrumentos parpadeaban, luchando por procesar el material desconocido. Era más denso que el plomo, más frío que el hielo, pero registraba una leve radiactividad, una señal extraña a cualquier cosa en la Tierra. Alrededor de las 3 de la tarde, sonaron las alarmas del laboratorio 2. Jackson entró corriendo, con la llave inglesa en la mano. Yo lo seguí, con el pulso acelerado a través de los cristales. Una losa de piedra marciana extraída del pozo había empezado a zumbar de forma audible, vibrando con tanta fuerza que hizo que montones de viales se volcaran. Las linternas parpadeaban mientras brillaban líneas azules,
venas palpitantes, arremolinándose en el mismo patrón que había visto grabado en la pared del pozo. Un ingeniero retrocedió, negando con la cabeza. «Nos está respondiendo». Moule lo miró fijamente y luego anunció: «No más contacto. Solo observamos». Esa noche, un sueño intranquilo se apoderó de la estación. Intenté encajar las piezas. La catedral, las tallas, la concha, el resplandor, todo girando en torno al mismo abismo. ¿Qué reaccionaba en la piedra? ¿Estaba viva? ¿O esperaba? Después de la medianoche, la crisis se agravó. Un sonido de baja frecuencia recorrió toda la estación. Máquinas, paredes, incluso huesos, parecían vibrar con él. Toda la tripulación se despertó sobresaltada, confundida e inquieta. Corrí hacia la cubierta central con la mitad del equipo. Riley levantó un medidor. Las lecturas se dispararon más allá del rango normal, oscilando entre los límites. Apenas podía oír mi respiración por el zumbido. En el perímetro exterior de la estación, los sensores parpadearon en rojo. Algo se movía en la tormenta. Jackson se aventuró en el pasillo exterior con un traje grueso, observando a través de una ventana mugrienta. El polvo marciano se arremolinaba en grandes olas. Pero allí, inconfundible, una luz azul se filtraba por las grietas del suelo, dibujando patrones alrededor de la brecha. «Está vivo», susurró alguien. «O tal vez sea una advertencia», murmuré. La corporación envió una transmisión, cifrada y urgente, solicitando protocolos de aislamiento. Se ordenó el cierre del sitio Z. Que nadie salga, que nadie entre. Seguridad cerró las puertas, colocó guardias en cada salida y activó las alarmas. La mañana entró con dificultad. El foso estaba vedado. El laboratorio era ahora una sala de guerra. Los rostros estaban sombríos. Moule discutió con el mando, con la voz tensa como si hubiera fricción. «Necesitamos mapear la anomalía», insistió, antes de que desestabilice las instalaciones. Pero los altos mandos querían primero la contención, luego el conocimiento. Riley discutió con los altos mandos sobre los recursos, advirtiendo sobre la presión en la plataforma de perforación. Las quejas cayeron en saco roto. De repente, Jackson salió del laboratorio, agarrando una tableta. «Miren esto». Proyectó un escáner. Superposiciones de planos, escaneos profundos enterrados bajo la catedral. Nuestros sensores captaron imágenes irrefutables. 5 diseños urbanos perfectamente delineados, tallados en la roca marciana millones de años antes. No al azar, sino deliberados. Nueva York, El Cairo, Pekín, Moscú, Londres. El equipo de Moule se quedó boquiabierta. Así es la planificación urbana humana. ¿Cómo? Contemplé las imágenes, con un terror gélido apoderándose de mi pecho. Nadie vivió aquí, susurré. Ningún ser humano nos precedió. Entonces, ¿por qué existen estos patrones de ciudades bajo la superficie de Marte? El comando ordenó el confinamiento. Se restringió toda comunicación digital, se monitorizaron todas las pantallas. Incluso nuestros mensajes personales fueron bloqueados. Miedo a filtraciones, miedo al pánico. Afuera, la plataforma de perforación permanecía en silencio. 2 ingenieros debatían si la brecha podría estar expandiéndose, si las señales indicaban un movimiento del terreno o algo más deliberado. ¿Se estaba ensanchando la abertura del pozo o se trataba de algo debajo de la catedral? La tía, pensaba. El sueño era inalcanzable. Deambulé por pasillos oscuros, con los pensamientos dando vueltas. Tal vez habíamos perdido algo que debería haber permanecido dormido. Quizás el caparazón azul, antiguo y roto, fue una advertencia. No de marcianos, sino de otros, seres más antiguos que el propio Marte. Poco después de las 2 de la madrugada, mientras miraba a través del cristal del laboratorio, el zumbido cesó. La estación quedó en silencio, más pesado que cualquier tormenta de polvo que pudiera presionar el acero. Mi pulso latía con fuerza. Por un breve instante, todo se sintió en calma.
La voz de Moule crepitó por el comunicador, rompiendo el silencio. Tenemos un problema. Traigan a todos al laboratorio. Corrí. La mitad de la tripulación también. Al otro lado del pasillo, vi a Moule de pie bajo una luz intensa, con el rostro pálido como la corteza marciana. Sus manos temblaban sobre las lecturas en la pantalla. Nuevos e impactantes escaneos en las profundidades de la piedra. No solo planos de la ciudad, sino movimiento. Algo cambiante, retorciéndose, algo antiguo, desenrollándose bajo la catedral. Moule levantó la vista, su voz apenas era un susurro. Está despierto. Ese fue el momento en que la visión Z cambió para siempre. La declaración de Moule quedó suspendida en el aire, un peso invisible que aplastó cualquier esperanza a la que nos aferráramos. Cuando alguien afirma que algo enterrado millones de años ahora está despierto, los argumentos se evaporan. Jackson, normalmente bocazas, no dijo nada. Riley simplemente se aferró a la barandilla junto a la puerta, con los nudillos blancos como fantasmas. Las luces del laboratorio zumbaban sobre nosotros, inundando la habitación con una brillantez deslumbrante. Las pantallas brillaban con vetas arremolinadas de mis escaneos anteriores, pero ahora esos patrones azules ondulaban sobre una franja más amplia de la corteza marciana. Los motivos de la ciudad, esos diseños imposibles, cambiaban en la pantalla, transformándose, fusionándose. Parecía como si una mano reorganizara los mayores logros de la humanidad con un solo propósito. El equipo de Moule intentaba mantenerse ocupado, realizando pruebas químicas, tecleando en tabletas, su concentración como escudo contra la ansiedad que los atenazaba. Observé a través del cristal la antigua concha, pensando en el destino de la criatura que la hubiera portado. La idea de que algo pudiera dejar tras de sí una advertencia tan precisa me hacía sentir insignificante. La seguridad se había duplicado desde que se propagó la anomalía. Los equipos vigilaban las esclusas de aire situadas en cada puesto de control. Ya nadie reía. Las bromas nerviosas habían cesado. La desconfianza crepitaba en los pasillos, no solo hacia los forasteros, sino entre nosotros. Una transmisión llegó tarde por la mañana. El mando insistió en que se estaba evaluando una evacuación completa. Moule se negó, erguida contra el latón. Afirmó que era vital estudiar más, pero le temblaban las manos a la espalda. Nadie durmió. No se comieron las comidas. Demasiados deambulamos, buscando algo para distraernos. Los rumores se extendieron. Algunos susurraban sobre voces en el zumbido, siluetas que se movían rápidamente en el polvo. La mayoría guardaba silencio, temeroso de que esas conversaciones pudieran provocar pánico o provocar burlas. Jackson me acorraló mientras revisaba los informes de los sensores en mi oficina. Llevaba el cansancio como una segunda piel, con los ojos inyectados en sangre y la mandíbula apretada. ¿Crees que de verdad se mueve?, preguntó con voz áspera, asintiendo hacia los datos. Dudé. Podía estar cambiando debido a la perforación. O tal vez me quedé en silencio, sin ganas de terminar la idea. Se acercó más, en voz baja. Moule me dijo que los patrones están cambiando. No es aleatorio. Es como si se comunicaran, como si reescribieran la roca. Revisé las nuevas imágenes de esa mañana. Los contornos de la ciudad ahora tenían nuevos detalles. Espirales fractales que se ramificaban desde los bordes, conectando puntos de vista dispersos. Recorrí las raíces con el dedo, sintiendo un extraño escalofrío. En algunos lugares, las marcas se retorcían formando algo parecido a escribir un guión ininteligible. Riley reunió al equipo al mediodía. Tenemos que bajar de nuevo, declaró. Si lo que se mueve está vivo, tenemos que verlo. No podemos esperar a que los superiores nos den permiso. Moule argumentó, con la voz entrecortada por el miedo. No estamos listos. Nos falta información. Si bajamos y activamos el sistema, Riley la interrumpió. Si nos quedamos aquí, lo perderemos de vista. ¿Sabes qué hace el comando? Lo enterrarán. Fingirán que nunca ocurrió. Luché con mi conciencia. El protocolo había sido mi ancla durante años.
Pero, ¿qué haces cuando la única constante es la incertidumbre? El plan 1 de Riley. Distribuyeron el equipo. Me puse el traje, mi casco se sentía más pesado de lo habitual. Una barrera y una prisión. El descenso hacia la brecha fue peor que antes. El zumbido ya no era un pulso débil. Me presionó, haciéndome vibrar los dientes y oprimiéndome el pecho. Riley iba delante, con la linterna parpadeando al llegar al suelo de la catedral. Jackson se quedó atrás, murmurando sobre el pico de su escáner. Seguimos los nuevos túneles tallados a lo largo del muro oeste. Carter iba detrás, con la vista fija en su sensor de movimiento. La pantalla registraba tics a medida que nos adentrábamos. Mantuve mi lámpara fija en el camino, contando los grabados en la piedra. Ahora era diferente. Las espirales se volvían más gruesas, más nítidas, con arcos que se curvaban de maneras que sugerían intención en lugar de decadencia. Un ruido repentino rompió el silencio. Un estrépito de nivelación resonó a nuestra izquierda. Carter giró su lámpara hacia el sonido. Un trozo de la pared se había derrumbado, revelando una cavidad revestida de fragmentos espejados. El resplandor azul se intensificó, reflejando espirales en nuestros trajes y en el cristal de nuestros visores. Entrecerré los ojos para distinguir las formas del interior, artefactos angulares que parecían llaves o huesos. Jackson se agachó para investigar, con el escáner emitiendo pitidos erráticos mientras buscaba una astilla, pero esta pulsó una vez y se le escapó de las manos como si estuviera magnetizada. Carter maldijo y retrocedió. Nada debería moverse así. Riley nos indicó que siguiéramos, decidido a no dejarnos vencer por el miedo. Nos adentramos más, cruzando un umbral. El techo de la catedral se arqueó aún más, estrechando el aire y dificultando la respiración, incluso con nuestro suministro de oxígeno. El zumbido se volvió más agudo, como una advertencia. Por fin, encontramos la esencia. Una deidad se alzaba de la piedra, de 6 metros de ancho, tallada con las mismas espirales y planos de ciudad. En su centro, yacía otra concha, más grande, fusionada con nervaduras metálicas y nodos cristalinos que brillaban tenuemente en azul. Mowle la miró con los ojos abiertos. Es de la misma especie, pero hecha para durar. Di un paso adelante, el zumbido me sacudió los pensamientos. Al extender la mano, mis dedos rozaron el borde del caparazón, provocando una descarga estática. Mi visor se quebró con una oleada de frío, un dolor punzante tras los ojos. Por una fracción de segundo, vislumbré un recuerdo. Un horizonte que se retorcía en ángulos alienígenas. 5 ciudades superpuestas en la meseta marciana, llenas de movimiento imposible. La visión se desvaneció. Jadeé, retrocediendo, mareado y aturdido. Jackson me agarró del hombro para mantener el equilibrio. La voz de Riley resonó como bajo el agua. ¿Estás bien? Asentí, aturdido. La concha volvió a latir, con venas azules que se arremolinaban como los patrones de la ciudad. La mano de Mowle flotaba junto a un nodo brillante. Lo tocó y el zumbido se atenuó. De repente, los planos en la piedra de arriba parpadearon. Puntos de luz que conectaban a través del suelo y el techo. Una constelación de lugares humanos mapeados en roca marciana. Las conexiones se sentían familiares, casi personales. Jackson estudió las señales con voz temblorosa. Estamos haciendo que responda. Mira. Las imágenes ondulaban a través de los nodos de cristal, patrones que se reorganizaban de ciudades a espirales y redes que no podíamos comprender. El traje de Carter registró un pico. Se tambaleó y aterrizó torpemente sobre la piedra. Es demasiado fuerte. Retrocedimos, con la adrenalina al máximo. Mowle ordenó, corten las señales. Retírense todos. Corrimos de vuelta a la escalera, con el corazón latiendo con fuerza. El zumbido nos persiguió durante todo el ascenso. Cuando finalmente entramos en el laboratorio de superficie, todos estábamos conmocionados, sin aliento. Riley espetó, la próxima vez mantendremos la línea. No más sondas imprudentes. Mowle se miró las manos. Algo cambió en sus ojos, como si hubiera vislumbrado el borde de algo vasto y aterrador.
La brecha se había agrandado. Las ciudades volvieron a iluminarse en nuestros escáneres, con más detalle que nunca. Estábamos cambiando algo bajo Marte. Me pregunté, con el corazón roto, si aquella cosa ancestral que dormía en la piedra nos estaría observando, reaccionando a nuestra presencia. Y en el fondo, temía lo que pudiera venir después. No pude dormir esa noche. Yacía en mi litera, con todos los músculos zumbando, la mente absorta en imágenes de espirales azules y ciudades imposibles fundidas con la piedra marciana. El aire a la vista de Z se sentía más denso que nunca. Incluso el zumbido, que se había desvanecido durante unas horas, se filtraba de nuevo por tuberías y paredes, débil, apremiante, siempre presente. Llamaron a mi puerta cerca del amanecer. Me sobresalté, con el corazón acelerado. Era Carter, con la mirada perdida y una voz apenas un susurro, pero urgente. «Ven a la sala de comunicaciones», me instó. «Malerie te llama». Me puse una chaqueta y lo seguí, pasando junto a rostros cansados, todos lanzando miradas furtivas, susurrando preocupaciones que temían expresar en voz alta. Dentro de la sala de comunicaciones, el equipo estaba reunido alrededor de la consola principal. Las pantallas parpadeaban con ráfagas de estática y patrones azules fantasmales que se parecían demasiado a lo que habíamos visto grabado en las profundidades. Moule estaba de pie junto a un altavoz de transmisión silenciado, con un hombre pálido y de aspecto recortado del mando en la señal de vídeo. «Recibimos señales», anunció Moule, con la mirada fija en un conjunto de espectrogramas de frecuencia. «Y se alinean con los grabados que descubrimos». Casi como si se quedó en silencio, buscando la palabra correcta. Jackson, encorvado detrás de Moule, me miró con preocupación. Casi como si diera instrucciones, terminó. Carter reprodujo un sonido bajo y tembloroso, demasiado estructurado para ser aleatorio. La frecuencia rebotaba con un ritmo preciso. Había diagramas superpuestos aparecieron en los monitores, descomponiendo el patrón. Repetía los planos de la ciudad. No exactamente, pero lo suficientemente parecido como para sugerir planos de algo más que edificios. Moule, con la boca apretada, voló sobre los controles. Nadie fuera de estas salas se entera de esto. No hasta que entendamos qué quiere. La estación cayó bajo un nuevo tipo de alerta. Se revisó la seguridad en busca de filtraciones. Los mensajes cortaron todas las conexiones no esenciales. No hubo llamadas ni transmisiones abiertas fuera del comando. A pesar del confinamiento, era evidente que algo más había despertado bajo nuestros pies. Afuera, el horizonte rojo se había oscurecido, más que la noche marciana. El polvo se negaba a asentarse, y el destello azul de la brecha era visible incluso a través de las ventanas de la sala de control principal. Jackson, Carter y yo recorrimos la estación para revisar los filtros de aire y el estado del sistema. Cada paso se acompañaba de crujidos y ecos lejanos. Intenté no pensar en las miradas que nos seguían desde los túneles de abajo. Al mediodía, Riley ordenó una reunión de seguimiento. Gritó órdenes, exigiendo claridad, presionando a los ingenieros para que hicieran algo viable. «Tenemos que tomar el control», espetó. «No solo reaccionar». Moule, cansada, pero decidida, replicó. «Primero necesitamos conocimiento. Cada vez que presionamos esto, reacciona con más fuerza. Las señales son instrucciones, tal vez advertencias. No sabemos lo suficiente». Los vi enfrentarse. Ambos tenían razón, y ambos eran demasiado orgullosos para ceder. Después, mientras el resto de la tripulación discutía y sudaba con los procedimientos, me escabullí al observatorio. La vista de Marte desde arriba siempre me tranquilizaba. Esos planos interminables eran como una herida tan vieja que ya no sangraba. Pero esta noche, una luz azul se filtraba por las grietas del cráter cerca de donde estábamos. La constelación de 5 ciudades brillaba tenuemente en la superficie, marcando el terreno con patrones imposibles. Fue entonces cuando la voz de Carter resonó en mis auriculares, nerviosa y débil. «¿También lo ves desde arriba?» «Sí», tragué saliva. «Las líneas de la ciudad brillan». Luego vino el caos.
La estática se elevaba por todos los altavoces. Los paneles tallados en nuestra bodega de cargas se movían con un pulso. Al caer la tarde, Moule trazó las secuencias. Había una cuenta regresiva oculta en el sonido, una recursión en los planos. Cada pico en la señal se alineaba con un nuevo temblor bajo la catedral. Riley corrió a la plataforma de la brecha y gritó con calma: ¿estamos a punto de perder la integridad estructural? Jackson estaba allí, con los sensores sintonizados. La roca tembló, pero la brecha resistió. Creemos que lo que sea que esté ahí abajo intenta abrir algo, murmuró Jackson, con el sudor cayéndole por la sien. Un lejano chirrido metálico resonó a través del suelo, seguido de una ráfaga de luz azul en el pasillo. Carter, que había estado más cerca, se tambaleó hacia atrás, con la mirada perdida. «Está en mi cabeza», balbuceó. Patrones, espirales interminables. Moule corrió a su lado. «Quédate con nosotros, Carter». Levantó la vista, asustada, pero intentando disimularlo. Las luces del campo de visión Z parpadearon, pero no se apagaron. Moule ordenó a todos que se pusieran los trajes por precaución. «Nadie con ropa suave», dijo. «Por si acaso baja la presión o se desplaza la brecha». Reunidos en la sala principal, nos pusimos los cascos, nos abrochamos los precintos, apretando los hombros. Luché contra un miedo insoportable, preparada para la catástrofe. Moule leyó las señales con voz firme. Si es inteligencia, nos está hablando ahora, no por casualidad. Riley decidió que quería acción. Lideró un equipo abajo. Si se abre, quiero que lo vigilen. No solos, espetó Moule. Esta vez vamos todos. Es el protocolo para el primer contacto. Bajamos en grupo al foso. El camino era estrecho. El aire se secó y se volvió metálico. Algo cambió en la atmósfera. Un cambio de equilibrio, como si la presión misma se doblegara ante el zumbido de abajo, no solo la gravedad. El Deis en la catedral ahora brillaba. Vetas azul plateadas recorrían su base. Líneas retorcidas se expandían en redes fractales. La carcasa en su base vibraba con cada nueva onda proveniente de los altavoces de la estación. Una sincronía que me dejó helado. Casi podía sentirlo observando, calculando. El instrumento de Jackson pitó más rápido. Está aumentando su potencia. Carter se tambaleó, luchando por mantener la concentración. Se llevó una mano a la visera. Parece un recuerdo. O tal vez una transmisión. Moule se acercó al Deis y puso una mano enguantada sobre la superficie. Se hizo un silencio absoluto. Entonces el armazón se quebró, y brotó polvo y luz. Los diagramas de la ciudad en los muros de la catedral se expandieron y comenzaron a fusionarse, fluyendo como proyecciones digitales, vivos y mutables. Algo encajó en mi mente. Una intuición más que comprensión. No eran instrucciones para construir. Eran advertencias, guiones para la contención, planos, no para construir, sino para mantener algo fuera o dentro. Una voz profunda resonó en la cámara. Sin lenguaje, ni siquiera una palabra, sino una orden de presencia. El aire vibró mientras las espirales brillaban una última vez en un azul abrasador. Todos retrocedimos tambaleándonos. Me apoyé en el pilar, con los brazos temblorosos. «Moule», grité. Logró mantenerse en pie, pero parecía conmocionada. El reflejo de algo antiguo resonó en sus ojos. Detrás de nosotros, el caparazón se cerró, endureciéndose con un brillo vidrioso. Moule nos miró fijamente, con el rostro pálido y sombrío. «Tenemos que salir ya», susurró. «Esto nunca fue una puerta. Es una señal de advertencia. No debemos abrirla. Debemos mantenerla cerrada». Mientras nos apresurábamos a regresar a la salida, el zumbido se hizo más fuerte, convirtiéndose en un aullido detrás de nosotros, y luego se silenció al salir a la superficie. Todos jadeamos de alivio, helados por la convicción de que algo primordial finalmente había comenzado a despertar de verdad abajo. Cuando el aullido se desvaneció y el silencio regresó, yo
Intenté convencerme de que habíamos superado a lo que fuera que despertaba abajo. Pero la visión Z se sentía diferente después de la brecha. El frío en el aire era intenso, y el polvo marciano no dejaba de arañar el escudo exterior. En el interior, el zumbido se retiró, dejando un silencio extraño y antinatural, como a la espera del siguiente movimiento. La tripulación se reunió en nuestro comedor comunitario, temerosos de separarse. Mowgli llevaba una hora sin hablar, absorta en la pantalla de su portátil, repasando las últimas señales y las grabaciones de la cámara. Carter se desplomó junto a la ventana, con la mirada vidriosa, hablando con las sombras. Riley caminaba de un lado a otro, haciéndole preguntas a Jackson. Las manchas de sudor le oscurecían el cuello. El informe de Jackson no era más que malas noticias. Los patrones en la superficie de la estación, esas venas azules, cambian cada hora. Parece casi como si algo nos estuviera mapeando, descubriendo nuestras limitaciones. Miró a Mowgli, buscando alguna esperanza en su silencio. Yo observaba las pantallas con ellos, con la ansiedad en aumento. Cada vez que aparecían nuevos planos, las formas de la ciudad se deformaban y se fragmentaban, volviéndose más intrincadas. El propio suelo marciano se desplazaba, dejando al descubierto nuevos anillos y espirales que brillaban incluso bajo la espesa capa de polvo. No era erosión natural. Algo dentro de la corteza se estaba expandiendo. Los mandos volvieron a gritar. Sus voces eran tensas, impacientes. La contención es la prioridad. No más sondas. Transmítanos todos los cambios. Mowgli no se molestó en responder. Bajó el volumen y llamó al equipo principal para que se acercara. Estamos moviendo el armazón. Es un riesgo, pero necesitaba alejarme de la catedral. Juntos, nos pusimos los trajes. Carter, inusualmente tranquilo, iba en la retaguardia mientras Riley y yo ayudábamos a Jackson a maniobrar la pesada caja de cristal. Cada paso resonaba. Todas las luces parpadeaban mientras transferíamos la carcasa al laboratorio superior. Una vez sellada en un gabinete reforzado, Mowgli comenzó la siguiente fase: ajustar los sensores de la estación para captar ondas sísmicas profundas. Fue entonces cuando las cosas se pusieron raras. La presión del aire bajó, una lenta y opresiva molestia en el pecho. El zumbido no regresó, pero lo sentí de todos modos, recorriendo mis huesos. Carter se llevó una mano al costado del casco, respirando con dificultad. Jackson soltó maldiciones, molesto por los repentinos fallos en la señal de su monitor. Mowgli observaba sus pantallas sísmicas, con los dedos sobre gráficos y tablas. Se está comunicando de nuevo, murmuró. No con radio, ni con luz. Algo más, un campo, quizá. Intenta que respondamos. Riley no se lo creyó. Dijiste que era una advertencia. Si respondemos, ¿no se resistirá con más fuerza? Se encogió de hombros, cansada. Si no respondemos, seguimos en peligro. Darle largas no lo silenciará para siempre. Esa noche, Jackson y yo nos turnamos para monitorear la brecha con los algoritmos de Maillard. Espirales azules se alejaban cada hora del pozo, dibujando curvas en las colinas cubiertas de maleza alrededor de la vista Z. Seguridad selló las entradas e incluso colocó vigías, aunque nadie quería salir. Carter finalmente estalló, incorporándose de golpe en medio del caos. Vi algo a través del cristal, susurró. No solo luz, formas y movimiento. Algo que me miraba fijamente. Sabía que estaba allí. Sus manos temblaban, chapoteando en su taza. Nadie habló. Una sensación de vulnerabilidad nos invadió. Incluso Riley, siempre impetuoso, apartó la mirada por un largo instante. A las 2 de la madrugada, el sistema sísmico de Mowgli activó una nueva alerta. Un pulso constante, como pasos, resonaba desde abajo. No era equipo de minería. Algo más profundo y repetido, acercándose. Las luces parpadeaban en lo alto. Los sensores de superficie se activaron, midiendo un aumento repentino de actividad a nuestro alrededor. Las estaciones fuera de la brecha informaron que sus transmisiones fallaban,
Las marcas azules brillaban incluso bajo el suelo, como líneas que atravesaban la arena y la piedra. Moule dio la orden. Empaquen el equipo mínimo. Prepárense para el cierre de la estación. Jackson se agachó frente a los monitores mientras Riley revisaba los sellos y las luces de seguridad del laboratorio. Algo enorme subía desde abajo. Podíamos sentirlo en las paredes de la estación, en cómo la gravedad parecía más tenue, en cómo incluso nuestra respiración se volvía irregular. De repente, la sala de control estalló. Las alarmas sonaron, espirales azules destellaron en todas las pantallas, y Carter casi se desplomó al sentir una oleada de vértigo. Corrí por el pasillo, agarré el botiquín y me apoyé contra una puerta cortafuegos mientras la voz de Moule resonaba por el intercomunicador. No estamos solos. Todos al salón principal. Váyanse. Dejen todo. A trompicones entre la neblina y el humo eléctrico, toda la tripulación se apiñó justo afuera de las puertas del laboratorio. El suelo tembló. Las siluetas de la ciudad proyectadas en el techo de la catedral se volvieron de un azul eléctrico, girando, dividiéndose, desvaneciéndose y luego recomponiéndose como nuevas estructuras. Parecía como si Marte mismo estuviera destrozando su propia historia. Entonces, por un instante de insomnio, todo quedó en silencio. Las puertas de la brecha se estremecieron. El metal crujió, las luces se apagaron y luego brillaron con más intensidad. Una nota grave, casi inaudible, nos resonó en los huesos. Moule me agarró del brazo, con el rostro mortalmente serio. Si los planos siguen cambiando, nada de lo que hagamos importará. Tenemos que salir o sellar la brecha para siempre. La mirada de Riley era hueca. Si lo sellamos, ¿se quedará dentro? Moule negó con la cabeza. No puedo prometerlo, pero tenemos que intentarlo. Fuera de la estación, las señales azules comenzaron a moverse un campo más profundo, marcando el terreno. Formas como pirámides y torres brotaban del polvo distante en patrones solo visibles bajo el resplandor alienígena. Y mientras el amanecer amenazaba el horizonte marciano, sentí la profunda certeza de que, fuera cual fuese la inteligencia ancestral que habíamos perturbado, estaba despierta. Todo lo estaba cambiando. Y no había terminado. La primera luz del día tras el aterrizaje de las señales en la superficie no se parecía en nada a ninguna mañana anterior. ¿Vista? El escudo de Zeta proyectaba extraños patrones en el suelo. Rayas azules que se retorcían con los pálidos rayos del sol. La tripulación flotaba en un silencio incómodo. El aire estaba cargado de terror y la certeza de que habíamos ido demasiado lejos. Afuera, el horizonte estaba marcado por símbolos brillantes, líneas intrincadas que se movían con el polvo que cubría la tierra. Las formas ahora parecían más que ciudades. Parecían límites, tal vez marcadores destinados a advertir o repeler. Moule se acurrucó con Jackson y conmigo sobre un mapa improvisado, trazando los nuevos símbolos que proyectaban nuestros instrumentos. Negó con la cabeza, apretando los labios. Se replican más rápido. Creo que son barreras, o quizás jaulas. Hundió dedos temblorosos en sus notas, buscando una conexión. Carter estaba sentado cerca, frotándose las sienes, con la mirada perdida. Se había quejado toda la mañana de dolores de cabeza intermitentes, recuerdos que afloraban en lugares extraños, momentos de lucidez que chocaban con algo desconocido, como si hubiera vivido otra vida o recordado sueños que no eran los suyos. Riley entró en la habitación con un rifle colgado a la espalda, un gesto puramente reconfortante. «Quiero un escaneo perimetral», ladró. «Si sale algo, necesito saberlo antes de que perdamos otra hora». Riley odiaba estar indefenso, así que se aferró a la orden como si la ira pudiera protegerlo. Salí con Jackson, el viento cortaba incluso a través de nuestros trajes. El polvo marciano se arremolinaba, pero cuando apunté mi linterna al suelo, surgieron líneas azules, frescas e ininterrumpidas, cortando la tierra con una maestría que denotaba propósito. Más allá, se alzaban pirámides dentadas, hechas de metal y roca vítrea, brillando con tonos antinaturales bajo la tenue luz del sol. Mi calma se quebró. La voz de Moule se tensó. Permanezcan juntos, la estática aumenta.
Si se sienten extraños, regresen. Jackson siguió escaneando. Su dispositivo emitía pitidos a medida que nos acercábamos a la pirámide más cercana. Los símbolos se extendían por sus lados, convergiendo en la punta. Jackson se detuvo bruscamente y señaló hacia arriba. Esa luz no refleja, transmite. Hay un pulso, una frecuencia. Parece que está hablando con algo subterráneo. Al regresar, Carter estaba doblado en el pasillo, con la mirada perdida. Está en todas partes, susurró. Las ciudades, las señales. Casi puedo oír las palabras, pero no las entiendo. Moule le dio agua y se sentó con él, intentando descifrar los patrones que recorrían su portátil. Se giró hacia mí, con el rostro más pálido que antes. Necesitamos bloquear las frecuencias, blindar el laboratorio por completo. Si nos están alcanzando, quizás podamos ralentizarlo. Revestimos el laboratorio con barreras improvisadas, láminas de metal, vidrio estratificado, cualquier cosa conductora. Las señales se atenuaron ligeramente, pero no lo suficiente como para sofocar esa presencia que se infiltraba en nuestras cabezas. A veces, Carter hablaba en voz baja en otro idioma, con las sílabas difuminándose. Jackson mapeaba patrones de interferencia de ondas, y Riley rondaba el lugar con la pistola en la mano. Era alrededor del mediodía cuando una transmisión llegó a todas las consolas, estática, palabras confusas, pero una frase brilló en escritura antigua e inexplicablemente en un inglés confuso. Quédense. No se vayan. La brecha no es suya. El mensaje se desvaneció tan repentinamente como llegó. Moule apretó la mandíbula. Intenta contenernos. No quiere que nos vayamos. No quiere que lo que está abajo escape. Jackson y yo analizamos los datos, buscando estrategias de escape. Pero las barreras ya eran casi visibles. Campos estáticos en cada panel exterior. Arcos azules brillantes que pulsaban cada vez que alguien se acercaba a una ventana o trampilla. Sin previo aviso, Carter cayó de rodillas, tapándose los oídos con las manos. Corrí hacia él, intentando calmarlo. ¿Qué pasa, Carter? ¿Oyes algo? Le costaba hablar, con la voz entrecortada. No son solo señales. Me muestra cosas, imágenes y lugares, rostros que nunca he visto. Quiere que los vea. Moule se acercaba, sopesando la compasión y la preocupación. Si no hacemos algo pronto, corremos el riesgo de convertirnos en parte de su sistema. Nos usa como repetidores, transmitiendo a través de nuestros pensamientos. Afuera, las tormentas de polvo comenzaron a arremolinarse en espirales estrechas y antinaturales. Se apiñaban contra la estación rítmicamente, repitiendo el zumbido de días atrás. Riley y Jackson se pusieron a reforzar las esclusas y las escotillas. Moule y yo nos concentramos en bloquear más transmisiones. Cada onda que pulsaba desde abajo amenazaba con sobrecargar los sistemas del laboratorio. Era como si el sitio fuera ahora un punto de apoyo. La antigua conciencia usaba nuestra base como un nodo en una red olvidada. Más tarde, el suelo se movió, provocando temblores a través del hormigón y el acero. Las pantallas mostraban imágenes de nuevos planos de la ciudad que se construían cada vez más lejos de nuestro sitio, formando un anillo que serpenteaba alrededor de las llanuras marcianas y las colinas distantes. Los cálculos de Moule indicaban que la expansión era exponencial. En cuestión de horas, los patrones rodearían toda la región. Riley nos reunió. No tenemos rescate. Nadie viene. O sellamos la brecha y nos arriesgamos a quedar atrapados, o la abrimos por completo y dejamos que lo que nos aguarda abajo decida nuestro destino. Moule no estaba lista para elegir. Si la abrimos, podríamos dejarla salir. Si la sellamos, nos convertimos en el mensaje, la última línea de defensa. Jackson ofreció una solución sombría. Quizás enviar un mensaje a la Tierra. Adviértanles, aunque sea demasiado tarde para nosotros. Me encontré accediendo, sintiendo la antigua presencia enroscándose en mi cabeza, mostrándome visiones. Planos infinitos, ciudades surgiendo en mundos áridos, espirales dibujadas a la luz de las estrellas.
Enviamos el mensaje, breve, desesperado, codificado, por si la señal contenía algo más de lo que pretendíamos. La noche se cernía sobre nosotros, el aire casi metálico. El zumbido nunca regresó con toda su fuerza, pero ahora era algo más profundo. Sentido, no oído. Carter se sumió en sus ensoñaciones, a veces hablando con fragmentos entrecortados, a veces describiendo paisajes más allá de Marte. Mowgli me tomó de la mano en la oscuridad y susurró, ya no somos exploradores. Solo somos el siguiente plano. Lo que suceda a continuación lo reescribirá todo. Nos hemos convertido en lo que la brecha requería. Y en algún lugar profundo, mientras los patrones alcanzaban su anillo final, Marte esperaba para mostrarnos el costo del descubrimiento. El anillo de planos se completó horas antes del amanecer. Para entonces, la visión Z era más una tumba que un puesto de avanzada. Cada pantalla en silencio, cada llamada de ayuda respondida por el silencio. El polvo se arremolinaba alrededor de nuestra cúpula con tanta densidad que a veces el exterior parecía menos rojo que morado amoratado. El viejo horizonte se ocultaba tras señales arremolinadas y una arquitectura extraña que brillaba en esos colores incómodos. Jackson no había dormido en 2 días, con la mirada hundida y las palabras cada vez más lentas. Carter oscilaba entre la lucidez y el trance, a veces murmurando números, a veces describiendo enormes formas que luego encontramos dibujadas en la tierra exterior, grabadas con precisión matemática por una fuerza invisible. Riley estaba nerviosa, recorriendo el perímetro, tocando el bronce y los pernos como si en cualquier momento pudieran romperse o doblarse. Mowgli se concentró en sus pantallas, colocando nuevos amortiguadores de señal, añadiendo medida tras medida desesperada, intentando evitar que algo antiguo se abriera paso. Al amanecer, nos reunimos para lo que pareció un último consejo. Mowgli nos mostró las nuevas lecturas. Arcos azules que conectan las pirámides y las torres en espiral, todos irradiando hacia la brecha. Toda el área es ahora una interfaz activa, declaró. Por eso Carter ve números, por eso nuestro equipo falla. Marte no solo nos transmite información, sino que nos utiliza como parte de su sistema. Nadie discutió. Habíamos superado las preguntas. El zumbido había desaparecido, reemplazado por presión y una sensación de que cada respiración nos arrastraba más profundamente hacia el proceso que había comenzado. Desde la escotilla exterior, Riley observó sombras parpadear en la cima de la pirámide más cercana. El metal se tensaba de forma extraña, y los extraños símbolos pulsaban y se desvanecían a intervalos. Sigo esperando que algo se abra paso, admitió con voz quebradiza. No nos iremos hasta que hagamos algo con la brecha, respondió Mowgli con voz firme y terminante. ¿De verdad deberíamos sellarla? Jackson finalmente rompió su silencio. ¿Y si no se supone que debamos sellar nada? ¿Y si todo esto, las marcas, las transmisiones, las visiones, son instrucciones para construir algo? ¿Una llave o una cerradura para lo que aguarda abajo? Observé el diagrama de la ciudad en el mapa de la estación. Las líneas habían cambiado de nuevo, ahora se trazaban a través de los continentes. Un patrón en expansión que casi igualaba la tectónica de la Tierra si girabas el globo correctamente. Me erizó la cabeza. ¿Cómo podía algo enterrado aquí saber tanto? Carter, con la mirada perdida, empezó a hablar en voz baja y tensa. No quiere que nos escondamos de él. Cuanto más intentamos sellar, más claro se vuelve el patrón. Las formas quieren que terminemos el anillo. Riley gruñó, antorcha en mano. Si lo terminamos, ¿saldrá algo? Mowgli se giró, con el rostro ensombrecido por la luz azul. O tal vez necesite todas las piezas en su lugar solo para hablar. Tal vez espere a los constructores. De repente, todas las consolas cobraron vida. Símbolos desplazándose, formas de onda parpadeando, mensajes cifrados inundando la pantalla. El lenguaje era a la vez familiar y extraño. Fragmentos de código se mezclaban con lo que parecían datos orbitales, planos urbanos archivados e incluso secuencias genéticas de muestras de suelo marciano. La estación parecía menos un puesto de investigación y más un centro de operaciones. Una vieja radio crepitaba en un idioma que seguro tiene sentido, pero no logras traducir.
Jackson se abalanzó sobre la consola principal, se esforzó frenéticamente por detener la señal, pero esta solo se extendió a los paneles de respaldo e incluso a las luces de la enfermería. Carter gritó. Se dobló, agarrándose la frente. Hay algo dentro. No son palabras, ni planes, ni recuerdos. Puedo sentirlo crecer. Moule entró en acción, arrastrando a Carter lejos del escritorio central mientras Riley y yo desactivábamos los interruptores, pero nada atenuó la vibración. Vibraba a través de nuestros huesos, un ritmo que parecía respirar, palpitar. Logré anular la señal de comando de la estación, activando un bloqueo manual. Las puertas se cerraron de golpe. El polvo se apiñaba contra las ventanas y formaba gruesas olas con bordes azules. Jackson se apartó de la consola, con el sudor corriéndole por la cara. No podemos luchar así. Lo que quiera pasar no está aquí para negociar. Moule asintió con tristeza. Nadie en la Tierra va a ayudar. Nuestro mensaje fue bloqueado. La transmisión fue redirigida, en bucle. No había forma de avisar a nadie. En ese preciso instante, mi tableta emitió un pitido, mostrando imágenes del suelo. A medida que cambiaban los símbolos del perímetro, se desarrollaban nuevos diagramas en espiral. Las siluetas de la ciudad comenzaron a disolverse, reemplazadas por letras, glifos alienígenas que se fusionaban y se fracturaban en la arena marciana. El polvo zumbaba mientras formas que no tenían sentido tomaban forma, y luego empezaban a aparecerse rostros familiares. Personas que conocía se transformaban en algo distinto, como si el recuerdo de mi hogar estuviera siendo reescrito por lo que vivía abajo. Carter se convulsionó, su voz resonando por el pasillo. Si terminas el anillo, se revelará. Si rompes el patrón, llegará más lejos. Riley, sin opciones, se volvió hacia mí. ¿Qué hacemos? Moule respiró hondo. Completamos el circuito. Jackson, con manos temblorosas, asintió a regañadientes. Quizás sea la única manera de hablar con él, de comprenderlo. Trabajando juntos, tomamos lo que nos quedaba de equipo y avanzamos hacia la brecha. El polvo cedió con facilidad, los símbolos brillaron bajo nuestros pasos. En el perímetro, Moule trazó el arco final, conectando las espirales con cuidado, cada movimiento deliberado, casi reverente. Al completarse, el silencio se abatió sobre nosotros. El cielo cambió, los colores se desvanecieron. Las pirámides y torres se hundieron apenas 1 centímetro. La luz azul corría por canales como si la sangre volviera a la piedra. Todo en la estación vibró, con una nitidez perfecta. En la pantalla principal, se formó una imagen, un mapa de Marte, con 5 ciudades brillando en rojo y, en el centro, una espiral. En su interior, se desplegaba una forma inmensa, alienígena y hermosa. Una entidad construida a partir de la memoria y los patrones, ni viva ni muerta, sino más antigua que el tiempo. El trance de Carter finalmente se rompió. Se desplomó en los brazos de Moule. Riley se desplomó contra la escotilla, sin aliento. Jackson me miró a los ojos. Abrimos la puerta. Moule observó la forma que se transformaba, con lágrimas en los ojos. Ahora descubriremos qué quiere. No había escapatoria, no había vuelta atrás. Nos habíamos convertido en parte de la antigua voluntad de Marte, participantes del patrón que comenzó mucho antes de que se imaginara la primera ciudad. La última espiral se completó, el silencio nos envolvió más denso que nunca. La visión Z se convirtió en el epicentro, fría, zumbando con energía latente. Cada pared temblaba como si contuviera una avalancha de significado. Nuestras pantallas brillaban con formas cambiantes. La entidad, tan antigua, tan implacable, se extendía por cada panel, cada reflejo, trazando sombras en el polvo. El desierto rojo exterior brillaba con constelaciones imposibles, anillos de pirámides y agujas que se movían como si se inclinaran ante algo más antiguo que el planeta mismo. Moule estabilizó a Carter, quien estaba pálido pero lúcido ahora, con la mirada vacía fija en el patrón que se movía sobre su cabeza. Riley, por una vez, mantuvo la mano alejada de su arma. Jackson se desplomó en una silla, jadeando,
mientras su mente intentaba descifrar lo que acababa de suceder. La forma de la entidad, espirales azules fluidas, arcos cristalinos, fragmentos de cuadrículas urbanas disolviéndose, flotaba en las pantallas de la estación, flotando en silencio antes de comenzar a latir. Cada ciclo, puntuado por una nota vibrante y grave que sacudía el polvo del techo. Las imágenes parpadeaban en los paneles. Un recuerdo de la Tierra vista desde el espacio. Los contornos de las ciudades, trazados con luz antigua. Rostros representados en glifos que se fundían en símbolos. Moule fue la primera en extender la mano, con voz temblorosa pero clara. ¿Qué quieren de nosotros? En la pantalla más grande, se formó una visión. La piedra marciana dio paso a túneles bajo la catedral. Vastas galerías talladas con los mismos símbolos que danzaban en nuestras mentes, serpenteando más profundamente, en espiral hacia una bóveda central. Breves destellos, figuras alienígenas moviéndose entre el polvo, cada una cargando fragmentos azules, ensamblando lo que parecían puertas de la memoria, llenaron la galería. El mensaje era más presencia que palabras, una oleada de comprensión inundó nuestros pensamientos. El patrón en el polvo se agudizó. Riley examinó las lecturas. Presiones en aumento bajo la brecha, murmuró. Es como si algo estuviera ascendiendo, pero no es sólido. Casi como una vibración. De repente, el suelo bajo nuestros pies vibró, y el suelo de la catedral, 20 metros más abajo, se partió al surgir una luz azul. Por un instante, la entidad se manifestó. Una silueta imponente formada por nodos en espiral, brazos tejidos con símbolos y recuerdos, ojos profundos, pozos de matemáticas silenciosas. Nos quedamos paralizados. Una parte de nosotros quería arrodillarnos, otra, correr. La presencia se esparció por nuestros cuerpos, cada célula temblando. Carter gimió. Los nudillos de Moule palidecieron. Riley retrocedió medio paso, incapaz de apartar la mirada. Habló, no con lenguaje, sino con comprensión, una descarga de contexto, pérdida y propósito. Las 5 ciudades habían sido cartografiadas no para conquistarlas, sino para el recuerdo, un fracaso. Las espirales eran límites, no para mantenernos fuera, sino para contener algo mucho más antiguo, más destructivo, atrapado dentro de Marte. Habíamos activado un sistema destinado a sostener, a registrar, no a liberar. La voz de Jackson se quebró. Somos los ecos, no los constructores, los testigos. La entidad cambió, y sentimos el dolor del infinito. Epopeyas perdidas, civilizaciones sepultadas, los supervivientes desesperados por contención en todos los mundos. Los planos palpitaban con tristeza y advertencia. Carter jadeó, mientras las lágrimas le surcaban las mejillas. Nos ruega que recordemos, que mantengamos intactos los límites. Moule se tambaleó, aferrándose al borde de su escritorio. Tantas veces han intentado los mismos errores. Su voz se apagó mientras las imágenes abrumaban la narración. Ciudades desmoronándose. Olas de luz barriendo los estratos marcianos. La historia de la humanidad escrita y no escrita en espirales de código y ruina. La visión de la entidad surgió, una explosión sombría de posibles finales. Si los límites flaquean, lo que hay dentro escapa. No es un monstruo, sino la entropía manifestada. Olvido, Carter, temblando, susurró. No es una amenaza. Es el final que se desmorona cuando el patrón falla. Riley apretó la mandíbula. ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo restauramos la cerradura? Las formas en el polvo cambiaron y las espirales se profundizaron. Una interfaz, una elección. Nuestras mentes se llenaron de caminos. Oportunidades para sellar, romper o recablear. Jackson nos guió, sus dedos recorriendo rápidamente los últimos controles, conectando los nuevos planos en perfecta simetría en el escáner de la catedral. Mayer calibró los campos de energía. Carter recitó fórmulas alienígenas, sílabas que se arrastraban como aliento en el aire frío. Riley vigilaba, buscando con la vista amenazas que pudieran surgir desde abajo, pero ninguna apareció. Afuera, la tormenta de polvo se calmó, los símbolos se desvanecieron en estática,
La piedra marciana se selló con solemne resolución. Bajo nosotros, el pozo se retraía, la luz azul pulsaba, los patrones se estabilizaban. Trabajamos juntos, las horas transcurrían en un silencio fracturado, cada movimiento guiado por esa memoria cósmica. Al amanecer, la visión Z brilló suavemente. Ninguna entidad apareció en las pantallas. En cambio, la espiral final se fijó en su lugar, mostrando un anillo completo, contenido, estable. La sensación de presencia cósmica se desvaneció, reemplazada por un silencio como nunca antes habíamos conocido. Moule se desplomó contra la pared, Carter dormía a su lado. Jackson se secó el sudor de la frente. Riley por fin se sentó por primera vez en días. Habíamos sobrevivido, no derrotando lo que Marte albergaba, sino comprendiendo y reparando lo que debía mantenerse intacto. La historia nos trascendía. Un ciclo de creación y contención, memoria y advertencia. Nuestra parte había terminado, pero las espirales permanecerían, esperando, susurrando a través de la piedra a quien viniera después. Observé el amanecer afuera, el polvo asentándose sobre los símbolos que ahora eran marcadores, y me pregunté si alguien en algún lugar podría comprender realmente lo que había sucedido, o si la historia solo comenzaría de nuevo cuando la siguiente voz hiciera la pregunta equivocada bajo la superficie de un mundo silencioso. Pasaron semanas desde que se restableció la contención, pero la visión Z nunca volvió a ser normal. Las tormentas de polvo reanudaron su antigua marcha, arrastrándose por el paisaje, sepultando símbolos bajo las dunas movedizas. La tripulación operaba en un cauteloso silencio. Cada acción se ralentizaba por el recuerdo y el peso de lo que habíamos hecho. Moule se retiró a sus aposentos, pasando largas horas contemplando el horizonte marciano. Las espirales azules se desvanecieron, dejando cicatrices en la piedra que solo brillaban con la luz adecuada. Carter recuperó las fuerzas poco a poco, pero a veces se detenía en el desorden, trazando con las yemas de los dedos patrones invisibles sobre la mesa, como si buscara algo más que comida o consuelo. Jackson empezó a archivarlo todo, mapas, grabaciones, incluso esquemas de las señales de la entidad, desesperado por asegurar que no perdiéramos la historia por culpa de la burocracia o el miedo. Riley parecía cambiado, menos impetuoso, más reflexivo. El arma rara vez se separaba de su cinturón, pero ahora parecía más una señal de seguridad que de estar listo para la violencia. Algunas mañanas me pillaba en el pasillo, con la mirada perdida, preguntándome si creía que alguno de nosotros podía explicar lo que habíamos vivido sin parecer loco. Finalmente llegaron órdenes de la Tierra. Fue en lenguaje estándar sobre revisiones de seguridad, protocolos de emisión, solicitudes de datos clasificados. Nada reconocía que Marte nos había hablado, ni que habíamos conversado con algo que recordaba una época anterior a que nuestra especie dibujara mapas o construyera ciudades. Moule redactó nuestro informe final con cuidado, con cautela, dejando suficiente ambigüedad para que la siguiente tripulación no entrara a ciegas. Hubo noches en las que sentí la entidad observando, menos una presencia que un eco frío, como el recuerdo de la infancia, distante, inalterable. Me preguntaba si la contención realmente significaba seguridad o simplemente le daba al mundo más tiempo antes de que alguien más desprendiera la corteza marciana. A veces se colaban sueños, rostros desconocidos, vastas espirales azules que se extendían a través del vacío, indicios de civilizaciones perdidas no por la malicia, sino por el recuerdo. La visión Z continuó. Un monumento a la curiosidad y la precaución. Reparamos la brecha, sellamos la catedral y cerramos la galería. Moule colocó señales de advertencia más allá. Símbolos sencillos que cualquiera podía leer. Creía que si otro equipo llegaba hasta aquí, merecía una oportunidad. Cruza la línea o date la vuelta. En mi última noche antes del traslado, me quedé junto a la vieja brecha, mientras el polvo se arremolinaba en tenues arcos azules. Susurré un gracias, o tal vez una disculpa, a la piedra, sin saber qué significado importaba más. La superficie parecía inalterada, pero el aire vibraba con una promesa latente. Marte esperaba, como siempre, frío y silencioso, a que otra pregunta calara hondo y encontrara una respuesta. Cuando el transbordador se alejó,
La visión Z se redujo a un punto, desapareciendo en la neblina roja. Me pregunté si las espirales se desvanecerían por completo o si volverían a la vida mucho después de que nuestras huellas se hubieran borrado. Quizás algún día otro explorador se plantaría en el polvo, sin preparación, sin voluntad, y se convertiría en el próximo testigo de la antigua historia de Marte. Y si alguna vez oyes un zumbido en la oscuridad o ves una espiral donde no debería haberla, recuerda que algunas puertas se construyeron no para abrirse ni cerrarse, sino para recordarnos que nuestras preguntas siempre se encontrarán con el silencio del tiempo.